Eh, Gracias, Rosario Avilés, experta en cuestiones de aviación. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, Con mucho gusto. ¿hay alguna idea más o menos razonable y precisa de cuánto nos costó el AIFA? Porque yo estaba viendo, inicialmente habían pensado en 75,000 millones de pesos. Y después creo que ya si le agregaron otras cositas que fueron surgiendo, ya íbamos en 113, más o menos 113,000 millones de pesos. Finalmente, ¿cuánto costó? Pues mira, eso es algo que nunca vamos a saber, entre otras cosas, porque en toda la bolsa que se destinó para eso estaba lo del aeropuerto y estaba lo de la ciudad militar. O sea, la verdad es que volvieron a ser Santa Lucía. O sea, cualquiera que haya conocido la base aérea militar de Santa Lucía Sí. antes, pues se da cuenta de que lo que hicieron fue crear una ciudad nueva, enorme, con nuevos unidades habitacionales. El mismo general Vallejo decía, bueno, aquí cuando se estaba construyendo, aquí hay edificios para 1,000 familias y estamos construyendo edificios nuevos para 1,500 familias. Y se volvieron a hacer varias escuelas, ¿no? De materiales de También guerra. escuelas. Sí, para las escuelas de ellos, de los militares, la escuela de materiales de guerra y otras, Ah, ya, ya. cosas que tenían ellos, y se hicieron 3 museos, los bulevares. O sea, la verdad es que en realidad nunca vamos a saber, a menos que haya un disclosure ahí los fondos que se le dieron a la Sedena, y podamos saber exactamente en qué se gastaron lo que se gastaron. Ah, Entonces, la tú verdad, sí sabes de aeropuertos. ¿Es bonito? mira, no está mal, o sea, no es una porquería, obviamente, no es una porquería, es un aeropuerto estándar, vamos a decirlo así. Está bien, o sea, yo creo que exageraron con sus baños, porque como era algo que de lo que todo el mundo se quejaba del aeropuerto de la Ciudad de México, como que se esmeraron en hacer algo nuevo, distinto. Pero no era necesario, la verdad, con que estén bien y estén limpios, eso es lo que un turista quiere, ¿no? Que Sí. estén limpios y funcionales y ya. Pero le pusieron ahí fotos y un montón de cosas. No, no está mal, lo que sí es que es muy pequeño, o sea, no podríamos mudar a las operaciones de la Ciudad de México para allá en este momento. O sea, tendrían que hacer 4 veces lo que hay hoy para que Oh, pudiéramos decir que puede sustituir, de modo que esto no creo que vaya a suceder. Entonces, ahora se ha dicho que fracasó en el primer año y otros dicen que es un éxito. Entonces, yo creo que la verdad está en medio. Creo que hubo unas expectativas demasiado altas en el plan maestro que hizo Aeropuertos de París. Se toman pues algunos indicadores que nunca sucedieron, como cuáles, como que la demanda iba a crecer en una proporción en la que no creció, y que los vuelos a los Estados Unidos también iban a ser muy importantes. Pero pues obviamente no se tomó en cuenta la pandemia, por un lado, y por el otro no se tomó en cuenta la categoría 2. Entonces, todo eso modificó las cifras. Entonces, el que hoy, a un año, se hayan movilizado 1,300,000 pasajeros, cuando se estaba esperando 2,5 millones, pues tomando en cuenta estas variables de las que estamos hablando, no está mal, no está mal. Sin embargo, los aeropuertos pequeños o los aeropuertos también secundarios, que es el caso, no crecen tan rápido. O sea, esta idea, no sé de dónde la sacaron, que podía tener 20 millones de pasajeros, esta es absurda, sobre todo, digo, tomando en cuenta que está el aeropuerto de la Ciudad de México. claro. Si hubiese sido una mudanza, estamos hablando de otra cosa, que del caso de Texcoco. En el caso de Texcoco, había una proyección de tener listas todas las instalaciones para 60 millones de pasajeros. ¿Por Ah, qué? su madre. Porque efectivamente pues iba a ser una mudanza, ¿no? Y si estábamos hablando en esas épocas de 50 millones de pasajeros, 48, pues obviamente en el momento en que se inaugurara Texcoco era necesario tener infraestructura para 60.
pero pues esto no ocurrió y no fue una mudanza. Entonces, pues el que tengan 1.300.000 pasajeros en un año me parece como que están bien, no es un fracaso, tampoco es un éxito, y va a tener que tomar su nivel de crecimiento, que el principal problema, y eso es algo que como que todavía nadie quiere aterrizar, ¿no? Es que el acceso para el pasajero común y corriente, o sea, no el pasajero, ellos dicen, es que hay Metrobús y pueden llegar a Ecatepec y de ahí No tomar manches. el Metrobús. Olvídalo, tú como pasajero no vas a hacer eso. O sea, si llevas una maleta o si regresas, peor aún, con una maleta de un viaje al extranjero, no te vas a subir al Metrobús. O sea, el pasajero, el que va al aeropuerto de la Ciudad de México, la mayoría llegan en taxi o en coche, alguien los llevó en su coche, ¿no? Es rarísimo, que sí se da, pues, pero no es lo común, que llegue en metro. Sí hay gente que llega en metro, pero la verdad es la menos. Esos medios de transporte en general son para los trabajadores que van y vienen y no traen maletas, ¿no? Y el tema con la IFA es que todavía no se llega a tener un acceso ágil, expedito y sobre todo certero, que ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque tú como pasajero, si ya sabes que vas a hacer hora y media, te preparas, pero un día puedes hacer 40 minutos a la IFA y otro día puedes hacer 3 horas. Entonces, esa incertidumbre es la que el pasajero no está dispuesto a correr ese riesgo y por otro lado, pues es complicado, es bastante caro, o sea, llegar en un taxi te sale mínimo en 1,300 pesos si vienes ¡Ah, del su centro de madre! la ciudad. O sea, te Entonces, sale más caro el taxi de ida y de regreso que el avión. que el avión, exacto. Hay casos así que han trascendido de gente que se fue a la IFA porque era más barato, pero el taxi les cobró más que el boleto. Qué Entonces, barbaridad. Ahora, dime un asunto antes de que te agradezcamos tu gentileza de estar con nosotros. De todas maneras, el Texcoco nos va a seguir costando. claro que sí, eso se sigue acumulando porque en los años de pandemia no se pagó. Estamos hablando de 4.200 millones de dólares que quedamos a deber. Quedamos, digo, digamos, es un eufemismo porque el que quedó a deber eso es el gobierno federal, ¿no? Pero digamos que el país le debe a los que Tenedores de hicieron los bonos. bonos. Así es, se les quedó a deber 4.200 millones de dólares y hay el compromiso de que la TUA que entra al aeropuerto de la Ciudad de México es para pagar esos bonos. Esa es la razón por la que no hay dinero para hacer limpiezas y adecuaciones y mantenimiento al aeropuerto de la Ciudad de México y por eso pues están pasando esas quejas de toda la gente que va a viajar, porque efectivamente no se hicieron las obras que tenían que haberse hecho, porque ya se iba todo a Texcoco, Qué barbaridad. pero pues ahora ya hizo crisis. Ahora, ya por último, ¿cuándo llegarán las cargueras a tener sus instalaciones? Las corre, porque ahora aterrizan en el AIFA y se van las mercancías en carretera al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No, man, que aquí esas cosas nada más se ven en México, chingo. De veras. Así Otra, es. aquí no Así daría crédito Kafka, diría, no inventes. Así es, sí, sí, se quedaría sorprendido Kafka del surrealismo. Y sí, efectivamente hay una fecha, pero yo creo que es muy difícil que se cumpla. La fecha es el 7 de julio, pero todas las cargueras, y ahí está en la página de Conamer, ¿no? Donde se posteó Ya. el proyecto de decreto, todos pidieron más tiempo, porque no se oponen a irse, pero piden más tiempo y la mayoría piden un año. Y estamos hablando de que pues, se hizo en un plazo perentorio de 3 meses y esto va a tener sus efectos sí o sí. Rosario, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a y ti, gracias soplarle al a la auditorio. primera velita al pastel del AIFA. Así es, con el himno como Ay, como estaba que dicen que tiene el himno, no comentando manches. Miriam. No quiero ni Sí, escucharlo. no, 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 bueno,
¿Tú ya lo escuchaste? Ya lo escuché, ya vi la letra y llama la atención algunas frases como, porque dice algo así que surgió de las cenizas y Bueno, entonces yo dije, ay, desde las ruinas, dice, te levantaste sobre las ruinas y dije, bueno, ¿de qué ruinas están hablando? ¿No? De las pues ruinas de Riobó. Teotihuacán. No, no, de las ruinas de Riobó será. Las ruinas de la 4T. Bueno, muchas gracias, Rosario. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias.